Hola, hola, hola. Bueno, buenas tardes. Solamente para cumplir con un protocolo, porque digo, nos estamos viendo desde hace rato. Agradecemos primeramente la presencia de todos ustedes, compañeros de trabajo, público en general que se ha acercado. Lamentablemente la prensa no lo ha hecho, pero bueno, de alguna forma nosotros queremos comunicarnos con la gente. Muchas veces la prensa es un difusor, un amplificador de lo que se transmite, pero en este caso seguramente la secuencia tan grande de charlas y de exposiciones y actividades que hay en la exposición rural hace de que el público muchas veces no tenga motivación para venir comparándolo con otros temas que quizás sean más interesantes para ellos. Pero de todas formas, para nosotros es muy importante. Y muy importante porque es una puesta a punto que vamos a hacer. El ingeniero Agustín va a tratar en lo posible de transmitir todo lo que la dirección está haciendo por los bosques. Y cuando digo bosques, no estamos hablando del bosque nativo, no estamos hablando del bosque plantado, no estamos hablando tampoco solamente del árbol fuera del bosque. Estamos hablando de todos los bosques y que la gente conozca, quien se acerque a nosotros, lo que la Dirección Forestal está haciendo, cumpliendo con la ley 15.939 y sus decretos reglamentarios que nos encomiendan a tener un contacto y una fiscalización y tratar de llegar a lo que nosotros denominamos el manejo forestal sostenible de los bosques. Por eso es que simplemente mi agradecimiento para ustedes, que traten de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles, porque eso es lo que enriquece muchas veces estas charlas. Y bueno, no quiero entretener más, solamente pasarle a Agustín el micrófono para que trate de transmitirnos el mensaje de Dirección Forestal. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Agustín Bófano, como dijo Pedro, pertenezco a la Dirección General Forestal. Dentro de la Dirección General Forestal, la División Gestión de Bosque. La idea es, como bien dijo el director, es compartir un pantallazo de cómo se gestionan los bosques en nuestro país, qué hacemos por los bosques, qué entendemos por bosque, hacia dónde vamos y qué pensamos sobre esta temática, con una mirada netamente institucional de los bosques. Para organizarme un poco, no sé si no van esto, bueno. Un poco de los temas, vamos a ver un poco de antecedentes institucionales brevemente, aspectos relacionados a las cifras y el patrimonio forestal uruguayo, qué cifra tenemos disponible, y actividades propiamente de la gestión forestal de los bosques. A modo de antecedentes institucionales, de un poco cómo surge el sector, brevemente, creo que la mayoría tenemos una idea, pero todo comenzó, digamos, en la década del 60, donde empieza a pisar la actividad forestal, sobre todo a partir del estudio de la CIDE, de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, donde una de las líneas de trabajo es la cartografía CONIAT, la definición de los grupos de suelo CONIAT. A partir de eso se identifican determinados suelos que eran improductivos o que tenían baja productividad para la actividad ganadera, la actividad agrícola. Se define la actividad forestal como una actividad para dichos suelos, se identifican los suelos de prioridad forestal. En ese marco surge la primera ley forestal en el año 1968 para dinamizar el sector y fundamentalmente este tipo de suelo.
Además de otras necesidades, sobre todo la conservación del bosque nativo. Veníamos luego de las guerras y de las exportaciones, la tala de bosque nativo con el fin de carbón, incrementar también la superficie del bosque plantado. La primera ley no toma el dinamismo esperado, y surge la segunda ley. Previo a eso, nuestro antecedente como institución, remarcar que aparecemos en el año 64 como la División Parques y Faunas, retomando un poco la segunda ley forestal, que además de tener exoneraciones impositivas para las plantaciones en determinados suelos, el reintegro de los costos de la plantación y demás, los beneficios tributarios que tenía la ley, actualmente no disponible, o sea, no están sobre todo el reintegro de los costos de plantación, pero sí los beneficios tributarios para determinado tipo de bosque que vamos a desarrollar. Y la política forestal tuvo dos grandes objetivos, un poco de su génesis de la ley forestal primera, digamos, que es la conservación del bosque nativo, e incrementar la superficie del bosque plantado, con el fin de desarrollar la industria forestal. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y para qué estamos? Un poco de los aspectos institucionales. Esa segunda ley forestal, la 15.939, nos da la responsabilidad de formular y ejecutar las políticas nacionales forestal. Como dirección tenemos, lógicamente, aplicamos en todo el territorio nacional, pero estamos físicamente en 4 departamentos con regionales. Yo pertenezco a la regional litoral de Paysandú, en la ciudad de Paysandú. Tenemos también técnicos en Tacuarembó, un técnico a cargo ahí de la regional, otro en Durazno, y no sé por qué quedó Cerro Largo, pero es Rivera, la otra regional. La misión como institución es propender el logro del manejo forestal sostenible a partir de la defensa, el mejoramiento, la ampliación y la creación de recursos forestales, y el desarrollo de la industria forestal y en general de la economía forestal. Hacia eso vamos, o esa es nuestra misión. ¿Cómo queremos que nos vean? Como un servicio forestal que por su acción en pos del manejo forestal sostenible sea valorado por la sociedad, reconocido por su eficiencia y respetado técnicamente a nivel nacional e internacional. Para eso tenemos una estructura o tenemos una organización interna, como presentó Pedro, el director forestal, el ingeniero agrónomo Pedro Sus. Después tenemos 3 divisiones, meramente ilustrativo el organigrama, no está conforme al área que abarca el tamaño de las burbujas, es simplemente decir que manejo forestal sostenible está a cargo del ingeniero Daniel San Román, una división que se encarga de todo lo relacionado a la protección de los bosques, a los aspectos sanitarios, a los aspectos de incendio, de multiplicación de semillas, de vivero, un poco las tareas, evaluación e información, del ingeniero Ricardo Echeverría. Tiene que ver con la parte de cartografía forestal, de seguir ese crecimiento de los bosques a través del inventario forestal nacional, todo lo que tiene que ver con los datos del patrimonio forestal. Además, el encargado de la comunicación institucional y cómo nos vinculamos con el medio, digamos. Y gestión de bosque, en la cual pertenezco, donde está Juan Pablo Nebel, a cargo, y bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión de bosque, pero la idea es desarrollarlo un poco más, pero todas las actividades o el conjunto de actividades, tanto para el bosque plantado como para el bosque nativo, en términos de actividades administrativas o de gabinete y de campo, es un poco los titulares de lo que hacemos. Cifras, un poco para manejar de cuál es nuestro patrimonio forestal a nivel de país y por especie o más que nada por tipo de bosque, un pantallazo. Tomamos como fuente la del 2010, aproximadamente 17 millones de hectáreas tienen en nuestro territorio nacional, 16 millones y medio casi de superficie productiva.
casi el 11% está cubierto por bosques, un 4,6% de esa superficie son de bosques naturales y los bosques plantados estamos hablando del 6% para el 2010. ¿Cómo se distribuye un poco el patrimonio? Son modelos silvícolas que se desarrollan a lo largo del territorio, directamente relacionados con la industria forestal a lo largo del territorio, emprendimientos industriales en la zona de, básicamente la pulpa de celulosa en UPM, en Fraivento, Colonia Conchillas, y ahí eso determina turnos finales de 10 años, con básicamente especies como Grandi, Duni y sus híbridos, algo de madera de calidad también, turnos más largos para el Eucalyptus grandi, estamos hablando de en torno a 20 años en la zona de Paysandú, sobre todo emprendimientos industriales en Rivera y Tacuarembó, básicamente Weyerhaeuser, Cofusa, Finza, con otro género, Pinus, con turnos finales, o sea, de que se planta hasta que se cosecha, estamos hablando de 22 años. Y después lo que va quedando de Globulus en la zona, digamos, con modelo básicamente con el objetivo de producción de pulpa de celulosa, y chiperas en Montevideo, o sea, la distribución de más o menos del bosque plantado en el país, y a qué responde. Hablamos del 10,5% de la superficie de bosque y bueno, cómo se distribuye. El 57% de bosques plantados y el 43% de bosques naturales. De ese 11%, aproximadamente 752.000 de bosque nativo. En el caso de bosque plantado, es el eucalipto, la especie latifoliada que mayor se planta en nuestro país, el 30% de coníferas y con esa tendencia de reconversiones, sobre todo los de pinos. Un poco del desarrollo, cómo ese es el crecimiento y en términos solamente de superficie de bosque. El bosque nativo con esa tendencia al crecimiento, como pocos países de América Latina, digamos, manejando siempre el indicador superficie de bosque. Posiblemente si nos ubicamos en el 2015, los estudios indican que aproximadamente estaríamos hablando de 800.000 hectáreas, un poco más, un poco menos, pero esperemos que estén esas cifras medio cuanto antes. En el tema del bosque plantado, sí, tuvimos una etapa de crecimiento a partir de la segunda ley, primera ley, segunda ley fundamentalmente. Una etapa de plantación, de crecimiento y desarrollo, llegando casi al 1.000.000 de hectáreas plantadas. Eso en cuanto a las cifras y el pantallazo del sector en nuestro país, y cómo la institución intenta, y mejor dicho, gestiona esos bosques. La gestión de bosques, sí está bueno, como dijo Pedro al principio, de qué es un bosque. Creo que todo lo que estamos, más o menos tenemos una idea de qué es un bosque. Podemos tener definiciones tendientes a definir un bosque como un conjunto de especies nativas o exóticas, un ecosistema diverso, más diverso, menos diverso, pero un ecosistema conformado por especies que produce bienes y que produce servicios y en el cual nosotros formamos parte de los bosques. Bienes como madera, recursos genéticos, alimentos y servicios ecosistémicos, ciclo de nutrientes, remoción de CO2 y demás. Pero un poco en la práctica, la poca pero muy positiva experiencia en la dirección, tenemos gente que percibe los bosques netamente como un conjunto de árboles, como zonas improductivas, zonas sucias, murera, conjuntos de animales, conjuntos de yara, otra percepción del bosque que es diferente, como esa, lugar donde hay mucho forraje en verano y demás, y muchas percepciones de que es un bosque.
Entendemos lo que sí está claro: conjunto de especies nativas o artificiales determinan dos tipos de bosques claros, que son los bosques naturales y los bosques artificiales. Entonces, en ese sentido, es un bosque, todo es un bosque, son dos bosques, dos tipos de bosque: una sierra laboreada para plantación y el bosque nativo, y la misma zona luego que los bosques crecieron. La ley define qué es un bosque, si bien podemos tener percepciones diferentes de lo que es un bosque, y producto de nuestro conocimiento, nuestra cultura y demás, pero la ley deja claro qué son los bosques. Los bosques lo entendemos como esa asociación vegetal en la que predomina el árbol, de cualquier tamaño, que es explotado o no, y que está en condiciones de producir madera u otros productos y de ejercer un servicio o una función ecosistémica, ya sea conservación del suelo, remoción de dióxido de carbono, y que proporcionan abrigo y sombra u otros beneficios de interés nacional. Eso lo define la ley forestal, un decreto reglamentario que es el 452 del año 88. Además de eso, nos dice que debe tener 1/4 de hectárea para que sea bosque. Entonces vamos aclarando un poco el tema de qué es un bosque y qué entendemos por bosques. Esto tanto para bosque nativo como para bosque plantado, entendemos así los bosques. Instructivos, que nos faculta la ley a desarrollar los mecanismos por lo cual gestionar el patrimonio forestal. Le agregamos que para el caso de los bosques naturales, además de que cumpla con todas estas restricciones o condicionantes, tengan que haber 200 árboles por hectárea y un cubrimiento de copa del 50%. Si estamos con todas estas características, estamos enfrente de un bosque natural. Y eso origina, las características topográficas y las condiciones de clima de nuestro país generan varias formaciones boscosas y diferentes tipos de bosques, que en función de la literatura podemos encontrar muchos tipos de bosques. Ahora, desde el punto de vista institucional, ¿cómo agrupamos nuestros bosques? Un bosque fluvial, ¿sí?, asociado a los cursos de agua, principalmente arroyos, ríos, conformado por un dosel continuo. Si estamos hablando de bosques primarios, de fluviales o con mayor grado de pristinidad, digamos, son bosques que tienen un porte de árbol, digamos, importante, con un dosel continuo de copas, con un sotobosque, con una vegetación más baja que es densa, con especies que van a ser tolerantes a la sombra, que generalmente responde al gradiente de humedad a lo largo de ese bosque fluvial, especies como sarandí, ceibo, sauces, que van a estar principalmente como especies higrófilas en esa primera línea, y especies más xerófilas como el tala, coronilla o otras tantas que están más lejos del curso de agua. Otro tipo de bosque es el bosque de quebrada. Lo asociamos a una topografía bastante particular y con determinadas características, más accidentada o drástica, donde hay variaciones topográficas. Acá está una foto de la camioneta y generalmente el de quebrada lo podemos dividir con una vegetación en la cresta, digamos, y otras en el cauce, también con unas condiciones de microclima bastante especial. Están asociadas a los cursos de agua también, hay condiciones de humedad y temperatura bastante particulares y son ecosistemas bastante frágiles, digamos. Otro tipo de bosque que entendemos es el bosque de parque, principalmente las planicies oeste o en el litoral oeste del país, en Paysandú, Soriano, Río Negro, asociado a un tipo de suelo en particular, donde los árboles están más espaciados, donde generalmente predomina el algarrobo y el espinillo como especies más típicas de estos ecosistemas, pero que tienen otro tipo de vegetación asociada, como puede ser el chañar, alguna palmera nativa que también anda en ese ecosistema, y que, por cierto, por la característica y el tipo de arreglo espacial de los árboles, es uno de los ecosistemas
más amenazado no, pero donde el propietario del bosque busca un aprovechamiento mayor de este tipo de ecosistema. Bosque serrano asociados a la sierra, condiciones de suelos más superficiales, vegetación más achaparrada, más baja, bosques más pequeños, donde están en forma de isletas, de bosquecillos de pequeña superficie, pero que cubren las sierras y se asocian a ese tipo de topografía. El palmar, dos claros palmares bien delimitados, Butiá Capitata en la cuenca de la Laguna Merín, en el departamento de 33, en Rocha, y Butiá Yatay en el litoral, principalmente en Paysandú y Río Negro, los dos tipos de palmeras. Tenemos algunas conformando acá, como Tritinax campestri, que es una otra palmera nativa. Tenemos Ciagrus romanzufiana, que es otra, la pindó, que también anda en los bosques de quebrada, andan algunas también en el fluvial. Después tenemos Butiá paraguayense o la Iemanti, que son dos otras que andan más en condiciones de las areniscas de riberas o en suelos más superficiales. Y después hay dos híbridos más de palmeras. Eso en relación a los bosques nativos. Para gestionarlo está bueno tener bien la diferencia de un bosque plantado a un bosque nativo. Tienen dinámicas diferentes en términos, obviamente, de las características, pero en su gestión administrativa, digamos, de los bosques. La ley forestal define una clasificación de los bosques plantados. No son todos los bosques plantados, no son todos iguales, tienen calificación diferente. Y calificación diferente en función de la ley. Y la ley habla de 3 tipos de clasificación en primera instancia, ¿no? Un bosque protector es un poco la definición de bosque anterior, ¿no? Es un bosque, conjuntos de árboles, donde predomina el árbol, donde es explotado o no, que cumple una función ecosistémica, pero su función ecosistémica es lo más importante de ese tipo de bosque. Es un bosque que tiene un diseño de plantación. En la cabeza podemos tener los que son las cortinas, las quintas, como le quieran llamar, que tienen un diseño y que cubren una determinada parte de la unidad productiva, o sea, del padrón o del establecimiento, y que cumple una función determinada, de abrigo y sombra, conservación de suelo, agua u otro. Bosque de rendimiento, se definieron los suelos de prioridad forestal. Los suelos de prioridad forestal que se foresten van a ser bosque de rendimiento. Esta clasificación es muy importante porque vamos a llegar a un punto donde, dependiendo del tipo de bosque, van a ser las exoneraciones tributarias que tengan los propietarios o los tenedores de bosques. Y los bosques generales son bosques que no están en suelo de prioridad forestal, que no son bosques protectores porque su diseño y las características de esa plantación hacen que no sea un bosque protector. Otro decreto importante, el 38 del 2008, define, bueno, sí, pero podemos tener bosques que no solamente plantamos, sino que los manejamos. Y si lo manejamos, hacemos podas y raleos, y hacemos un sistema de podas y raleos para obtener madera libre de nudos, o obtener madera para hacer río, de bobinado, enchapado, lo que sea. Y nos dice, sí, podemos hacer estos tratamientos de podas y raleos, pero tenemos que respetar que llegar a una densidad final. Al final, antes de cosechar, vamos a tener que tener entre 150 y 450 árboles. Vamos a tener que tener una edad de plantación de más de 15 años. Y vamos a tener que destinar más del 20%, o por lo menos, de ese volumen de madera a ese destino, que es enchapado, de bobinado o algo. Si cumplimos con eso, entonces estamos adentro de un bosque de rendimiento de madera calidad. Eso nos posiciona distinto. Vamos a poder exonerar algunos impuestos por el entendido de la ley que a través de podas y raleo estamos generando valor agregado, y entonces justifica la exoneración. ¿Quiénes hacen esta clasificación? Es la Dirección General Forestal. Lo hace a partir de la solicitud del interesado, sobre todo y fundamentalmente en los bosques protectores y en los bosques de madera calidad,
Es ahí donde el técnico tiene que argumentar y describir por qué él entiende que sus bosques deben ser clasificados como A o como C. Antes a esto es el bosque natural, el que hablamos, los bosques naturales, el bosque nativo, que es otra calificación, que es bosque protector natural. Ese bosque plantado tiene un ciclo, llegan los plantines, se planta, crecen y se cosechan. Eso en términos del campo, ese es el ciclo y no tiene más complicaciones. Pueden haber podas y raleos ahí, pero nuestro ciclo interno de gestión, más bien administrativa, digamos, pero directamente relacionado con la etapa de campo, es que esa forestación va a tener que tener un plan de manejo. Un plan de manejo que lo va a hacer el propietario de la tierra o el inversor, una empresa forestal, y hace un informe técnico, el profesional, con una documentación del predio, en la cual nosotros las estudiamos, los técnicos de División Gestión de Bosque estudian, se aprueban y se califican en función del anterior. Lo vamos a calificar en bosque de rendimiento de madera calidad, bosque protector, la que estaba ahí, o bosque general. Luego de aprobado, que esté aprobado no quiere decir que esté plantado, se va a ingresar la declaración jurada de plantación, como una declaración jurada que hacemos para otro organismo, y en función de eso se va a calificar. La calificación es muy importante porque luego de la calificación va a formar parte del Registro Nacional de Bosque, donde se le adjudica una matrícula a esos bosques en función de su calificación. Eso nos va a dar la posibilidad de tener un certificado de exoneración tributaria para un pool, digamos, de impuestos, que estamos hablando de BPS, solamente el que va a exonerar es el bosque nativo, pero los bosques plantados van a exonerar, dependiendo de la clasificación, van a exonerar impuesto al patrimonio, impuesto a las rentas de actividades económicas y la contribución inmobiliaria. Estamos hablando de plantaciones menores a 100 hectáreas. En el caso de que sean plantaciones mayores a 100 hectáreas, es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que también está afectado a este tipo de planes de manejo, que son superiores a 100 hectáreas. Van a requerir una autorización ambiental previa, y luego de que esa plantación tenga una autorización ambiental previa, vamos a estar en condiciones de calificarla, y antes no. Eso es un poco el ciclo de gestión del bosque plantado. En el medio pueden pasar muchas cosas, pueden haber, tanto el inversor o el propietario puede decidir otra hoja de ruta, otro plan. Obviamente, después que cumple el ciclo, va a ser dado de baja y va a ser una reforestación o no. Puede tener muchas complejidades, y dependiendo del año, del plan de manejo y demás, puede haber varias situaciones diferentes y complejidades. En el caso del bosque natural, lo hacemos bajo esa definición de la IUCN. Entendemos la gestión del bosque natural bajo este concepto de conservación, ¿no? Como la utilización planificada de la biosfera por el ser humano, de tal manera que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, que mantengas esas potencialidades y que se puedan mantener en el tiempo en función de las aspiraciones de las generaciones futuras. Un concepto muy emparentado con el desarrollo sostenible, pero parece una utopía, pero lo intentamos llevar en la práctica a la gestión en función de la definición de conservación que entendemos. Y de esa manera, la protección como tal puede entenderse como el conjunto de prácticas, normas y controles encaminados a lograr la perpetuación de la diversidad biótica y los ecosistemas. Sí, eso es el concepto teórico de cómo creemos que debemos de gestionar el bosque, y los intentamos llevar adelante, y un poco de la década del 90 principalmente se trazaron objetivos, la institución se trazó objetivos en el corto, mediano y largo plazo,
En el largo plazo, la conservación del bosque nativo, permitir el aprovechamiento sostenible de las especies que componen los ecosistemas, los distintos tipos de bosque, preservar la diversidad genética y mantener los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales. En el mediano plazo, obtener técnicas de manejo, que es un poco, vamos a comentar algunas, pero es el libro que tenemos para regalarles. Ir hacia técnicas de manejo para los distintos tipos de bosques es el gran desafío y en eso estamos y hay experiencia en ese tema. Proteger la mayor parte de los ecosistemas, y eso es de un 100% de una superficie, tratar de conservar el 80% y poder manejar bajo la concepción de conservación la restante superficie. En el corto plazo, en el día a día, digamos, tratamos de equilibrar las necesidades del tenedor de bosque, del establecimiento, con la demanda y el máximo control posible de la protección de los recursos naturales. Son objetivos, metas, con distintos horizontes de tiempo, digamos, y en un paréntesis aparte, tenemos esos objetivos de la década del 90, tenemos un proyecto entre Alemania y Uruguay, un proyecto que nos vienen a dar una mano, digamos, o de cooperación técnica en ese sentido, para avanzar en esos objetivos fundamentalmente en el bosque nativo, ¿no? Que se llama la contribución en la elaboración de una estrategia de gestión sostenible del bosque nativo y su puesta en marcha, un proyecto que los invito si quieren en la web, está el proyecto entero. Pero el titular es eso, es fomentar, digamos, o buscar una estrategia de gestión sostenible para los bosques, aumentar las capacidades internas, avanzar en las técnicas de manejo para los tipos de bosque, entre otros aspectos. Como paréntesis, eso del proyecto de Alemania, en el corto plazo tenemos esta situación, la gestión de los bosques bajo la perspectiva o el concepto de conservación. Se da entre estas tres componentes, digamos, tenemos el propietario rural, la mayor parte de los bosques naturales están en manos de los propietarios, tenemos el Estado, en este caso la institucionalidad, aplicando y controlando en función de la legislación. Tratamos que esto funcione lo más sincronizado y los intereses lo más compatibles posible. Y funciona, y funciona que llegamos a nivel de donde tenemos cada propietario con una resolución de Dirección General Forestal. Tenemos la Constitución de la República, que ya establece que es el interés general, la de la protección del medio ambiente, ya está en la Constitución. Tenemos las leyes, principalmente la segunda ley forestal, decretos, algunos de los que vimos, el 452, el 38 y varios decretos relacionados a la ley. Todo eso termina bajando a una resolución a nivel predial, que era el propietario de los bosques que estaba anterior. Esa sincronización entre los tres componentes que estaban a veces no funciona, por eso tenemos servicios jurídicos, básicamente prestando servicios a los que son los ilícitos o esas desviaciones o con respecto al propietario. El bosque nativo está prohibido por ley, obviamente, ser cortado y cualquier operación que atente contra la supervivencia. No solamente la corta, sino cualquier operación. ¿Se puede cortar? Sí, se puede cortar para consumo interno del establecimiento o cuando medie un plan de manejo o una autorización de la Dirección General Forestal. Un plan de manejo aprobado por la Dirección General Forestal. Aspectos remarcables de la ley, para seguir avanzando, considera los servicios ambientales del bosque para mitigar los efectos del cambio climático, la preservación y el control del bosque nativo, el ordenamiento forestal promoviendo la misma, sobre todo en suelos de prioridad forestal. Es un poco cómo baja la legislación a tierra y a los propietarios. Y como hablamos, los bosques naturales y los bosques plantados, los bosques de rendimiento, los bosques de rendimiento de madera calidad, los protectores artificiales que son registrados, van a tener beneficios tributarios.
algo de cifra, estamos hablando de en el 2010, 752.000 y algo, casi un poco más de 520.000 de bosques naturales registrados, 70% de los bosques, casi de los bosques del territorio están registrados. Eso significa que tiene una carpeta, que sabemos quién es el propietario, la zonificación de ese momento, pero sabemos qué tipo de bosque. Tenemos un historial del 70% de los bosques naturales del territorio y manejado, y eso es un plan de manejo, una zonificación, le llamamos un permiso de corta, pero que en realidad es un aprovechamiento sustentable del establecimiento. Estamos hablando hoy casi en 200.000, 190.000 hectáreas. Para hacer lo mismo con respecto al bosque plantado, ese esquemita donde entraba el plan de manejo y demás, acá tenemos la gestión de los bosques naturales, que tenemos el registro de bosque. Primer paso, el propietario se tiene que registrar su bosque y se tiene que registrar y lleva un informe técnico y lleva toda la información que está ahí. Es una carpeta del predio donde tiene una serie de información y ese registro, el triángulo decía que los bosques registrados en la dirección tenían beneficios tributarios y son exoneraciones. Y podrá o no, en función de los bosques y las necesidades del propietario del bosque, tener un plan de manejo, y eso es un aprovechamiento, y es las técnicas de manejo, y es podas o raleos que permitan un mejor aprovechamiento, entre otras técnicas de manejo, que también deben presentar un informe técnico, una zonificación ajustada y demás. Las dos cosas conlleva una resolución, que era la del triángulo, una resolución a nivel predial de la Dirección General Forestal a cada productor. Todas estas propuestas técnicas o de aprovechamiento se estudian. No solamente estudiamos estas propuestas, sino estudiamos la logística, digamos. Las cortas generan leña, generan madera. Tenemos controles en ruta, camiones, en barracas, en depósitos, en los puntos de ventas. Y tenemos control en el bosque, en el que se cumpla esa hoja de ruta, lo que son las inspecciones de campo que vamos a ver. Y tenemos controles y tenemos monitoreo y control de los dos tipos de bosques, tanto para el bosque plantado como para el bosque nativo. En ese sentido, en el bosque plantado principalmente, pero también en el otro tipo de bosque, tenemos lo que es la cartografía de inventario forestal, la cartografía que tiene su génesis, digamos, en el año 1980, con un tipo de metodología que después se basa en imágenes Landsat a partir del 85, que busca cuantificar el patrimonio forestal, un inventario forestal nacional que hoy estamos más o menos por ahí, de los puntos o de las parcelas del inventario forestal nacional que se desarrolla en el territorio. Y tenemos el control de los bosques mediante lo que le mencionaba, las inspecciones de campo. Para hacerlo práctico, las inspecciones de campo consisten en una visita de 2 técnicos de la Dirección General Forestal al propietario de los bosques, a ver si esa hoja de ruta, ese plan de manejo se viene cumpliendo. No solamente tiene el fin de controlar, sino de asesorar, de intercambiar, de discutir, y es una experiencia enriquecedora, digamos, para los dos, tanto para la institución como para el propietario de los bosques. Tenemos monitoreo por imágenes satelitales de forma continua a través de imágenes satelitales disponibles para los distintos sitios del territorio. Declaraciones juradas, eso es importante. El propietario del bosque, si bien exonera, anualmente presenta una declaración jurada donde dice si sus bosques cambiaron o no cambiaron. Eso nos da la seguridad jurídica, digamos, de que se esté diciendo que si cambiaron o no los bosques. Las otras de las actividades de control consisten en las guías. Una vez que se obtiene el permiso para aprovechar los bosques naturales, se le emite un número y ese número lo habilita a tener una guía de tránsito, que es en base a la guía de tránsito de ganado, de una guía que ahora hay una diapositiva de lo que es una guía,
Inspecciones, también, inspecciones del técnico de la División Gestión de Bosques, que inspeccionan barraca o punto de venta de esa leña. Y el mecanismo de denuncia, que está muy bueno, que está en la web, o que puede ser vía telefónica, que es anónima, o que puede o no serlo anónima, pero es una denuncia puntual sobre un caso de deforestación en determinada parte del territorio. Las inspecciones de campo, y bueno, es una vista de arriba de un sitio, pero consiste en la visita, que creo que es un avance de espinillo en esa zona, donde se le permite al propietario aprovechar. Vamos al campo con la historia clínica de los bosques, y eso es la carpeta del plan de manejo y el registro. Y tenemos una de las técnicas de manejo, se va al campo, se visualiza, se chequea lo que se presentó, en este caso un bosque secundario que posiblemente fue cortado y que tendrá 15, 20 años de espinillos principalmente, y es una cepa con muchos renovales, con muchos rebrotes, digamos. Una de las técnicas de manejo es el raleo de la cepa o aclareo de cepa, que consiste en dejar no es el mismo sitio, pero la idea es la misma, es dejar un fuste por cepa, de modo de producir más forraje, con un manejo de residuos que a lo largo de la experiencia se vio que el acopio a los pies de los árboles favorece la descomposición de esos residuos. Esa es una de las tantas técnicas de manejo que están en los libros. Y tenemos controles. Otra forma de controlar es el control de barracas y ruta. Lo hacemos porque tenemos un decreto, que es un decreto reglamentario, que es el 330, que nos dice que el tránsito de más de 1.500 kilos de leña, digamos, de productos forestales, proveniente del bosque natural, debe ir acompañado de una guía. Eso nos habilita a hacer inspecciones en ruta. También los tenedores de más de 1.500 kilos tienen que tener guía. Y los barraqueros o acopiadores, las barracas o los depósitos donde se comercializa la leña, deben estar registrados y deben tener una declaración jurada. No solamente nosotros estamos con este tema, el decreto faculta a la Prefectura Nacional Naval, a la Policía y a los aduaneros, tienen, digamos, las mismas competencias en este tema. Eso es una guía de transporte de productos del bosque nativo, donde se estima el quilaje, que va a ser en función de lo que tendrá autorizado o no mejor dicho, ese propietario, donde se llenan con datos del transportista, donde tiene una secuencia determinada, donde son varias vías, donde tiene que ir a sellarlo a una seccional policial y demás. Pero la idea es tener una aproximación a lo que es una guía. Tratamos de gestionar los bosques naturales bajo esa primicia de conservación. Tenemos desviaciones, sí, por eso estaba servicio jurídico, y tenemos deforestación. Es un problema, entendemos como que son casos puntuales, y que se da fundamentalmente por la expansión de la frontera agrícola. Algunos ejemplos de zonas que eran bosque en la década del 60, que se mantenían y que se cortaron. Esto es sancionado, donde se cuantifica, se trata con el historial, si está registrado, de volver para atrás, de qué era lo que se había cortado, qué característica, qué superficie y demás, y eso se multa, digamos. Sí, el problema más importante que la institución y un poco se viene discutiendo es la degradación de los bosques, y entendemos la degradación como el proceso de pérdida continua de las capacidades potenciales del ecosistema boscoso para brindar bienes y servicios. Invasiones de especies exóticas o especies exóticas que se establecen, como en ese caso de ligustro o de Gleditsia, digamos, que es otra especie
exótica. Eso genera una sustitución de un ecosistema biodiverso a un monoespecífico, en este caso de una especie exótica invasora, que permite una menor adaptabilidad al cambio climático y con la consecuente pérdida de biodiversidad. Disminuyen la frecuencia, lógicamente, de especies nativas, se sustituyen por especies exóticas o foráneas, una reducción de la regeneración natural y una disminución del crecimiento por compactación y empobrecimiento del suelo. Dos problemas muy relacionados y muy importantes. Un esquema de aproximación, digamos, a la degradación y la deforestación. Hubieron causas pasadas y presentes que favorecen ambos procesos, son procesos muy relacionados. Si hay deforestación, posiblemente haya degradación y se generen intervenciones que favorecen el establecimiento de otros tipos de especies y puede traer aparejada los procesos de degradación. Causas pasadas como pueden ser la extracción de madera para la construcción o como proveedor de energía, de carbono. Y presentes, la ganadería, el consumo interno, las especies invasoras y la expansión de la frontera agrícola podrían ser algunas de las causas del porqué de estos dos procesos. Procesos importantes, nos preocupan. Tenemos un proyecto en marcha, que digamos, en realidad Uruguay se presentó a un fondo que es concursable, que es el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, que está a cargo del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, que es un fondo de la Comisión de la Comunidad Económica Europea, donde los países europeos donan cierto dinero, digamos, a ese fondo. Y ese fondo selecciona y determina quiénes y para qué, luego de estudios, de cuáles son los países seleccionados. Uruguay fue seleccionado, es el Banco Mundial, tiene un grupo de asesores que estudian si el país o no puede ser factible de recibir esa donación, porque es una donación, y en eso estamos, en este proyecto para atacar esos dos procesos, uno quizás más importante que el otro, pero se van a atacar. Se firmó un convenio medio reciente que lo va a ejecutar este proyecto, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la DINAMA, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General Forestal. ¿Qué se va a atacar? Se va a evitar tratar de evitar esos dos procesos, promover la conservación de reservas de carbono y aumentar la capacidad de reservar CO2. Algunas líneas de trabajo son las que están ahí. Y bueno, creo que eso fue el pantallazo de la gestión de los bosques. Decirles y dejarles que cualquier cosa, cualquier consulta, mucha de la información que les presenté es simplemente tomada de la página. Allí van a encontrar el proyecto, sobre todo del gobierno alemán con el de Uruguay, información sobre los instructivos de cada uno de los planes, tanto instructivos para el bosque plantado como para el bosque nativo, están ahí. Dejarle el mail, el teléfono y el contacto de Maika, quien es la que está un poco con esta coordinación de esta charla. Preguntas o comentarios, algo que no haya quedado claro, que valga la pena de desarrollar o que crean conveniente. Desde que más o menos hay información de área cubierta por el bosque natural, hasta hoy, ¿hay algún cuadro o los datos cómo ha ido evolucionando? La evolución, sí, está aplicada en el
gráfico este. La línea roja es el bosque nativo y la línea blanca es el bosque plantado. Arrancamos ahí antes de la segunda ley, primera ley, en 600 y pico mil de hectáreas, y hoy posiblemente estemos cercanas a las 800.000 hectáreas de bosque nativo y de plantado quizás cercano al 1.000.000 de hectáreas. Si no hay preguntas. Bueno, gracias por el tiempo y estamos a las órdenes por cualquier cosa.